Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a responder hoy a una consulta sobre el centro de las cónicas. En primer lugar, generalmente se nos da la ecuación de la cónica en esta forma, en la forma implícita. Por supuesto, entendemos que AB, ese vector, no es el vector 0, 0, ¿vale? Eso es importante porque entonces no tendríamos realmente una cónica. Por supuesto, hablo de cónicas no degeneradas. Y esas cónicas se pueden distinguir porque van a ser la elipse, la parábola y la hipérbola, que aparecen aquí, parábola en azul, elipse en verde e hipérbola en rojo, unos ejemplos que he puesto aquí. Y digo que esas cónicas se distinguen gráficamente así, y a nivel de fórmula implícita, porque cuando la transformamos en su expresión matricial, por ejemplo así, x, y1 por una determinada matriz, que ahora veremos, x, y1, cuando lo transformamos, digo, esta matriz A tiene un determinante distinto de 0, ¿vale? Bien, también es interesante darse cuenta de que la cónica podría considerarse también como un lugar geométrico que corresponde a una curva de nivel de una función de dos variables. Una función real de dos variables, esta en concreto, ¿no? Y entonces sería la curva de nivel 0. Eso es interesante luego para justificar el por qué se obtienen, de la manera que se obtienen, los centros de las cónicas. Vale, pasamos a definir lo que es el centro de una cónica y luego seguiremos con esto. De las cónicas que aparecen aquí, solamente dos tienen centro, la elipse y la hipérbola. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que el centro de una cónica es aquel punto que tiene la propiedad de que toda cuerda que pasa por él queda dividida en dos partes iguales. Pondré un ejemplo. Por ejemplo, consideremos la elipse que tengo aquí, ¿vale? Ahora voy a intentar dibujar una cuerda cualquiera. Ya sabéis que eso es un segmento que va de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, esta. Ninguno de estos puntos podría ser el centro de la elipse. Porque, por ejemplo, imagina que toma el centro de este segmento y ahora trazo una cuerda que pase por él. Evidentemente, esta otra cuerda no tiene la propiedad de que ese punto, este de aquí en concreto, ¿vale?, divide en dos partes iguales a la cuerda. No. El único punto donde eso ocurre es el origen. ¿Lo veis? Vamos a ver si lo hago bien. Sí, más o menos, para que lo veáis. Todas las cuerdas que pasan por el origen tienen esa propiedad de que el origen la divide en dos partes iguales. Pues ese sería el centro de esta elipse. Lo mismo va a ser para la hipérbola, pero en la parábola no hay posibilidad de eso. Por ejemplo, si tomara este punto y trazara, pues, por ejemplo, esta cuerda de aquí hasta aquí, ahora cualquier otra que pasara por ahí, como veis, no va a tener esa propiedad de quedar dividida en dos al pasar por este punto, ¿vale? Bien, intuitivamente se ve, no es demasiado difícil. En principio, solamente las elipses y las hipérbolas tendrán centro. ¿Y cómo lo hallamos? Pues precisamente ese centro se caracteriza por ser el centro de la simetría. Aquí se ve muy claramente. Por ejemplo, imaginad, como en estas situaciones que hay aquí, la elipse y la hipérbola que tienen el centro en el origen. ¿Qué podría pasar en ese caso? Pues, si os dais cuenta, si tomara una coordenada aquí, la que fuera, de la propia elipse, y luego le cambiara los signos, que tendría este, por ejemplo, si esto fuera xy y esto fuera menos x menos y, sé que si este xy verifica lo que corresponde a la elipse, también lo va a verificar esta. En resumen, todos esos puntos simétricos también darían 0 al ser sustituidos en esta fórmula.
¿vale? Quiero que penséis eso. Aquí tenemos unas coordenadas y aquí tenemos las opuestas. Si estas coordenadas están, las opuestas también. Tened en cuenta que eso es debido a que la elipse está en el origen, ¿vale? Eso no pasaría con una elipse cualquiera, ¿eh? En este caso voy a simplificar pensando primero elipses en el origen o hipérbolas en el origen, las dos que tienen centro, y luego lo generalizaré para cualquiera, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría en ese caso? Pues que al sustituir aquí, por ejemplo, xy, tendríamos a x cuadrado más bi cuadrado más cxy más dx más y más f igual a 0. Y al sustituir menos x menos y, con los cuadrados no pasaría nada, con este producto tampoco, porque es menos por menos. Aquí sí que cambiaría el signo, aquí también, y aquí evidentemente no, porque es lo mismo, ¿no? Bien, y ahora lo que hago es, a 1 le quito 2, los resto, ¿vale? Es decir, este menos este, desaparecería esto, y aquí quedaría 2 de x más 2y igual a 0, ¿vale? O sea, dx más y igual a 0. Pero esto es una ecuación lineal que aparece, muy simple, pero claro, teniendo en cuenta que aquí he puesto un xy cualquiera, ¿no? Pues eso también tendría que pasar para este otro xy, para este otro xy, para cualquiera que perteneciera a la curva. La única forma en la que esto pase con esta d y esta e variando las x y las y's, en esta forma lineal, es que la d y la e sean 0. En resumen, ¿qué conclusión he llegado yo aquí? Pues he llegado a la conclusión de que la D y la E han de ser nulas cuando tengo una cónica que está precisamente con el origen de coordenadas en su centro. Es decir, la ecuación quedaría reducida pues algo así, a x cuadrado más b cuadrado más cxy más, por ejemplo, voy a poner d, todo en mayúscula, para no confundirlo con la otra, ¿vale? Es decir, ya no sería de esta manera, desaparecerían los términos lineales, ¿vale? O sea, que cuando la elipse está, o la hipérbola, está con su centro en el origen de las coordenadas que nos interesan, desaparecen los términos lineales, es decir, los de dx e y. Pero evidentemente no nos vamos a encontrar las elipses ya en esta forma, sino que las elipses y las hipérbolas, sino que tendríamos un sistema de referencia XY, respecto del cual el centro de la figura, por ejemplo, una elipse, sería x sub 0 y sub 0, ¿no? Si tomáramos un vector traslación, precisamente, ese vector traslación sería x sub 0 y sub 0 respecto de este sistema de referencia, y creáramos un nuevo sistema de referencia paralelo al anterior, solamente trasladado, es decir, una simple traslación, una transformación por traslación, entonces sí que aparecería así, eliminando los términos lineales. Así que lo que tenemos que buscar son qué traslación tengo que hacer para eliminar los términos lineales. Justamente esa traslación, x sub 0 y sub 0, me da el centro de la figura que quiero. En este caso una elipse, ya sea así o así, me da igual, ¿verdad? O una hipérbola. ¿De acuerdo? Bueno, si este sistema de referencia le llamo UV, por ejemplo, ¿cómo sería la relación entre ambos sistemas de referencia? Pues, por ejemplo, X, pues sería, vamos a ver, respecto del sistema este, U más X sub 0, e Y sería V más Y sub 0. En este caso, cuando U fuera 0, que sería aquí, entonces X sería X sub 0, y cuando V fuera 0, entonces Y sería Y sub 0 respecto del sistema. Vale, entonces tengo este cambio que se lo aplico a la ecuación general, la que me encontraría, ¿no?
la x cuadrado más b cuadrado más cxy más dx más ey más f igual a 0. Así que ahora tengo a por u más x sub 0 al cuadrado, b por v más i sub 0 al cuadrado, más c por u más x sub 0 por v más i sub 0, más d por u más x sub 0, más c por v más i sub 0, más f igual a 0. Bien, aquí lo que tengo que hacer es operar de forma que tengo que eliminar los términos que vayan solamente en u y en v, es decir, los términos lineales de u y de v. Y si los elimino, eso me dará unas condiciones con las cuales sacaré x sub 0 e y sub 0, que es el centro. Veamos, esto sería a por el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, doble del primero por el segundo. Aquí en b exactamente lo mismo. Y el resto pues igual. Bueno, voy a operar y luego, para no hacer más largo este vídeo, dejo el resultado aquí. Bien, una vez terminado el desarrollo, lo que me interesa es agruparlo de la siguiente forma. Tenemos a u cuadrado, b v cuadrado y luego los términos lineales. U por 2x sub 0a más i sub 0 por c más d más v por 2i sub 0b más x sub 0c más e y luego el resto, ¿vale? A mí me interesan solo términos lineales. Quiero anular esos términos lineales. Es decir, 2ax sub 0 más ci sub 0 más d tiene que ser igual a 0 y 2bi sub 0 más cx sub 0 más e tiene que ser igual a 0. ¿Vale? O sea que lo que quiero despejar es x sub 0 y sub 0 de aquí, ¿no? Es un sistema lineal, no es demasiado difícil, pero para ir al núcleo de la pregunta que se me ha hecho sobre cómo influye o cómo se pueden determinar esta misma ecuación con las derivadas parciales, pues fijaos, si parto del valor de la expresión original, que es esta, sin hacer transformaciones ni nada por el estilo, la función en realidad sin el cero que tengo aquí, directamente como función real de dos variables reales, pues le hago la derivada parcial respecto de x y me queda 2ax más c por y más d, ¿no? Fijaos. Lo mismo que tengo aquí. Solamente que en lugar de poner x he puesto x sub 0, pero al fin y al cabo si lo igualo a 0, lo que quiero es averiguar el valor aquí de x y de y. Necesitaría la otra parcial, que sería 2by más cx más e, ¿vale? Si igualo a 0 ambas derivadas parciales, tengo el mismo sistema que he sacado antes usando las consideraciones que he visto de la eliminación de los términos lineales. Así que averiguar los ceros de las derivadas parciales de la función definida con la expresión que da lugar a la cónica con centro, elipse o hiperbolar, repito, me permite encontrar precisamente ese centro. Y claro, esto podría parecer un artificio o una casualidad, pero en realidad no lo es, porque técnicamente hablando, lo que yo tengo cuando escribo esta función de dos variables es una gráfica en R3. No sé, en realidad lo que tengo son, pues, una especie de... ¿Cómo podría llamar esta figura? Una figura donde hay elipses al seccionar. Concretamente hay una elipse al seccionar con el plano z igual a 0, ¿vale? Y justamente los centros que pudiera tener, por arriba, por abajo, las x e y de ese centro coincide con un mínimo de la figura. Por eso, al hacer las derivadas parciales e igualarlas a 0, me sale precisamente las coordenadas x e y del centro. No me sale obviamente el valor, pero sí las coordenadas x, y del centro, porque en cierto modo estoy buscando un mínimo. Lo mismo pasaría para la hipérbola, pero con una figura totalmente diferente, un poquito más complicada de dibujar. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto termino.